Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, a nuestra respetada y querida audiencia de todos los martes en la unidad de trauma y urgencia del Hospital Sotero del Río. Bueno, manteniéndonos en esto, en esta cruzada de la academia, a pesar de la distancia y a pesar de todo este tema del distanciamiento social por el coronavirus, pareciera que los números son un poco más alentadores aquí en Santiago, pero siento que no debemos bajar la guardia. La semana pasada tuvimos una actividad interna, por eso fue que no tuvimos transmisión, hicimos el comité ético, nuestro comité de trauma, discutiendo unos casos internos, una especie de auditoría que hacemos en la unidad para ver cómo estamos haciendo las cosas. Y bueno, y ya hoy restablecemos otra vez las actividades y que de mejor manera que tener un invitado que ya forma parte de la unidad de trauma y urgencia del Hospital Sotero del Río, que lo hemos tenido ya, inclusive vino en el momento crucial, justamente antes de que explotara todo este tema del coronavirus y casi que, de paso que casi que no viene y casi que se queda. Pero fue el último invitado que tuvimos acá y para nosotros representa un verdadero, y sobre todo para mí, desde el punto de vista personal, un verdadero placer haber tenido y tener ahora otra vez al doctor Carlos Llanes Benítez. El doctor Carlos Llanes es cirujano de trauma, cirujano general, laparoscopista, cirujano de trauma del Hospital Sotero, del Hospital Domingo Luciani, perdón, de donde yo vengo. De hecho, lo recuerdo con mucho cariño porque fue mi residente mayor, tanto en el posgrado de cirugía y después como fellow de trauma. Cuando él termina el fellow de trauma, lo inicio yo, ¿no? Y Carlos ha estado con nosotros de forma muy categórica. Aquí ven creo que se puede ver unas imágenes de cuando estuvo acá haciendo el curso con nosotros de Reboa. Después lo tuvimos hablando un poco de la situación de COVID en España. Así que sin duda alguna para nosotros es un verdadero placer tener a Carlos. Carlos, ¿cómo estás? Los micrófonos son tuyos. ¿Qué tal, Pablito? Pues nada, bien, aquí pues agradecido una vez más de poder charlar y de la oportunidad de participar y de apoyarte a ti, a toda esta comunidad que nos sigue, pues con la Academia del Trauma en el Así Hospital es. Sotero del Río. Y pues bueno, yo encantado, aquí en España pues estamos ahora en una situación actualmente un poco mejor. eh, Aún estamos ya estamos operando cirugía programada, ya estamos haciendo pues, cirugía electiva, ya tenemos aproximadamente un mes o 3 semanas regularizando las actividades, pero bueno, aún tenemos algunos casos y seguimos un poco alerta porque estamos teniendo brotes y situaciones todavía con lo del COVID, pero bueno, contento de estar aquí, contento de participar. Carlos, y precisamente antes de entrar en materia, ese es un tema importante que yo creo que no hay que bajar la guardia. Ustedes han ido un paso por delante de nosotros, ¿no? Fíjate que esto parece secuencial, ¿no? Cada país va viviendo su realidad y ya lo que ustedes ya vivieron, nosotros lo estamos empezando a vivir, pero ¿tú crees de verdad que esto no hay que bajar la guardia, sin duda alguna, ¿no? Evidentemente, no es que lo crea, estoy convencido. Eh, Ustedes pues llevan un timing distinto al nuestro, Exacto. pero al final pues se va pues un poco repitiendo la situación en muchos países, países que inclusive tenían unos protocolos de trabajo distintos, como podía ser Suecia o Noruega, que pues, tenían unos números mucho mejor que los países del sur de Europa, pues como podría ser Italia o España, pues ahora también están viendo segundas, o no sé si realmente es una segunda ola o es la cola de la primera ola, pero son rebrotes importantes. Aquí en España estamos teniendo rebrotes importantes. Todos los casos que estamos operando de forma programada se les hace PCR previa a la cirugía, con una encuesta previa de síntomas, se hace inclusive un autoconfinamiento prequirúrgico. La semana previa a la cirugía programada electiva, el paciente se le dictan normas de autoconfinamiento y pues se le hace la PCR 48 horas antes de ingresar al hospital. Hay control al acceso al hospital todavía y para los casos de urgencia pues seguimos haciendo screening y seguimos cuando no podemos y tenemos que entrar pues, con casos de trauma, con casos de hemorragia o con cirugía aguda, pues con medidas de protección. Oye, interesante, Carlos, de verdad que sí. Yo creo que sin duda alguna, esto nos cambió como dicen ahí, la nueva normalidad, ¿no? Sin duda alguna.
Bueno, vamos a hablar hoy, Carlos, algo que yo sé que te apasiona porque le has dedicado muchísimo esfuerzo, tanto físico como mental. Sé que estás preparando muy buen material para difusión y, pues, y en toda esta onda de la democratización de la educación, que es lo que estamos haciendo. Y vamos a hablar hoy de algo que como lo dije anteriormente, te apasiona, que son los dispositivos externos de control vascular. Sé que estás trabajando muchísimo en esto y has acumulado una experiencia enorme y me consta, porque me consta, lo he vivido inclusive acá, que estos dispositivos sin duda utilizados en el momento correcto y en el lugar correcto salvan vidas, sin duda alguna salvan vidas. Son pacientes que si no hubiesen tenido o que si hubiesen tenido en el momento, hubiesen tenido una mejor sobrevida en casos que hemos tenido nosotros acá. Así que, bueno, sin más preámbulos, te dejo para que nos compartas tu presentación y, bueno, adelante, hermano querido. Bueno, Pablito, como siempre, agradecido por esta invitación. Como te decía, pues anteriormente, es un placer poder compartir contigo por el aprecio que te tengo a nivel personal y por el background que nos une en la parte académica y en la formación en el Domingo Luciani. También por el respeto y aprecio que te tengo como cirujano de trauma y como académico, y bueno, también enviarle, por supuesto, saludos al resto de los integrantes y cirujanos de la unidad de Sotero del Río y a todo el resto de audiencia que podamos tener un poco fuera de Chile. Hoy vamos a hablar de dispositivos externos de control vascular. Es importante cuando hablamos de la hemorragia, del shock hemorrágico, pues comentar el artículo del doctor Jeremy Cannon. Es un artículo publicado en New England Journal of Medicine en el 2018 y lo importante de este artículo es que no solo se refiere al shock hemorrágico debido al trauma. Jeremy Cannon establece en su artículo pues, causas de shock hemorrágico en general y establece que pues, las muertes a nivel de los Estados Unidos es de 60.000 muertes al año por shock hemorrágico, pero a nivel mundial son por encima de 1.9 millones de personas que mueren al año por shock hemorrágico. Y de estas, 1.5 millones son debido al trauma. Ahí entendemos la importancia que tiene esto, y él también desarrolla por lo que se conoce como la cadena de la sobrevida, donde hay una serie de medidas que podemos tomar a nivel prehospitalario y otras a nivel hospitalario para incidir sobre esta mortalidad y reducir el impacto que tiene este tipo de hemorragia en la mortalidad. Quizá una de las cosas que yo quiero enfocar en esta charla son los dispositivos de control externo para la hemorragia, y es parte importante, es la fase 1 de la cadena de la sobrevida, como podemos ver aquí. Otra publicación importante también del Dr. King, David King, cirujano de las Fuerzas Especiales del Ejército Americano, actualmente en Massachusetts, habla pues también de cuáles son las medidas iniciales que tenemos que tomar para poder atender a un paciente con un trauma severo. Y establece en su introducción a su artículo de revisión que la medicina es el verdadero vencedor en cualquier conflicto bélico. Y esto lo sabemos ya después de la guerra de la Primera Guerra Mundial, la Segunda, pero sobre todo a raíz de Vietnam y Afganistán, los avances que ha tenido la medicina, sobre todo la cirugía vascular, ha sido importante. Y en su artículo merece la pena resaltar un par de elementos. Sobre todo en la fase prehospitalaria, como medida importante son los torniquetes o dispositivos de control vascular para poder controlar la hemorragia. Como comentabas anteriormente, pues son elementos importantes a nivel prehospitalario, y también los torniquetes de la Unión. Todo esto tiene importancia porque, como bien sabemos, pues, el terrorismo, entre otras cosas, o los atentados múltiples, ya sea por desastres naturales o por desastres provocados por el hombre, pues van a causar unas lesiones muy importantes. Como vemos aquí, pues estas son imágenes del atentado en el maratón de Boston el 15 de abril del 2013, donde hubo 3 muertos, pero más de 200 heridos con amputaciones traumáticas en extremidades inferiores. Aquí vemos los arrollados masivos que sufrimos en Barcelona, en la Rambla de Barcelona, el 17 de agosto del 2017, donde hubo 16 muertos y 131 heridos. Y más recientemente, pues el 1 de octubre del 2017, con el atentado de Las Vegas, desde el Hotel Mandalay Bay, donde un tirador con fusiles de asalto pues provocó
59 muertos y más de 530 heridos. Son incidentes, pues evidentemente, pues, de una grandísima repercusión para la comunidad de cirugía de trauma, para la comunidad en general. Nos tiene que alertar a estar preparados para este tipo de incidentes. Aquí en este diagrama lo que trato de ilustrar es un poco tener una idea gráfica, porque como bien sabemos que la TLS ha sido una herramienta básica para el control de la hemorragia y para estructurar o diseminar los principios de atención al paciente politraumatizado por dos elementos o tres quizás. Primero porque nos ha dado una sistemática, después porque se ha hecho un ABCDE, ¿vale? Que es un sistema pues, de jerarquizar la atención que se hace en la evaluación primaria. Y tercero, porque nos ha dado un sistema de clasificación de la hemorragia según el volumen de pérdidas y la respuesta que tiene el paciente ante la restitución del volumen. Pero como todos los tiempos cambian y evolucionan. Hoy en día, pues también cuando hablamos de hemorragia, sobre todo los cirujanos de trauma, para nosotros es importante hablar de la localización y el tipo de hemorragia. Lo clasificamos como hemorragias compresibles y no compresibles, porque esto nos va a dar una idea de cuáles van a ser las medidas o los dispositivos que podemos utilizar para controlarla, y cuando hablamos de técnicas no compresibles o como hemorragias no compresibles, de las técnicas diagnósticas y de los abordajes quirúrgicos. También ese paso secuencial del ABCDE en la TLS ha venido cambiando, sobre todo por los conflictos bélicos, por la experiencia en el mundo militar. Y hoy en día, pues recientemente se hablaba, y ustedes tuvieron una la semana pasada o antepasada, en el excelente webinario que tuvieron con la doctora Paula Ferrada sobre el Circulation First. Pues se le da primero importancia a la circulación en casos de hemorragia masiva, con trauma severo. Lo importante de esto, como vemos aquí, es lo que se llama el acrónimo MARCH, que viene del Tactical Combat Casualty Care, o el TCCC, el Comité Táctico Militar Americano, donde ellos hablan de atender primero la hemorragia masiva, después hacer un tactical pause entre cada uno de los pasos, que son pausas tácticas, para después abordar la vía aérea, la respiración y la circulación. Esto evidentemente se ha ido importando al mundo civil, ya no es solo en el mundo militar, y aquí vemos pues en publicaciones ya, esta es una publicación que tiene ya más de 5 años, ya se habla del MARCH, no son conceptos nuevos, pero lo que sí es nuevo y cada día pues es más conocido es la utilidad de los torniquetes o dispositivos de control de hemorragia para poder abordar este tipo de hemorragia, digamos, compresible o de extremidad. La primera medida, como siempre, va a ser la compresión, va a ser la medida universal, las manos va a ser la primera herramienta, y hacer una presión directa sobre el vaso sangrante, sobre todo en las extremidades, va a ser un recurso valioso en el mundo civil. En el mundo militar esto no es posible, porque habitualmente en el mundo táctico tienes que utilizar las manos es para poder pues, enfrentar al enemigo. Cuando tenemos heridas ya más proximales, podemos utilizar agentes hemostáticos, como puede ser el Combat Gas o el Quick Clot, que son pues, productos hemostáticos, ya sean mucoadhesivos o hemoconcentradores de tipo chitosan o kaolin, impregnados en gasas, habitualmente rollos continuos de gasa, ya sea en lo que se llama Z-Fold o C-Fold, para poder empaquetar la herida y lograr una formación de un coágulo estable, a pesar de que el paciente pues, tenga pérdidas hemáticas o esté coagulopático. Para mantener estos agentes en su sitio y contener esa hemorragia, los IPOC o los Individual Patrol Officer Kits o los IFAKs, que son los Individual First Aid Kits, que son pues, aquellos kits que ya vienen preparados y elaborados para el control de hemorragia, tanto en el mundo civil como en el mundo militar. Se utiliza el vendaje israelí. Es un vendaje compresivo elástico, no es un torniquete, pero es un vendaje compresivo elástico no adherente que tiene un sistema que se llama Quick Grip, que es como una especie de polea que nos permite anclar el dispositivo y hacer presión para poder pues, colocarlo y dejarlo colocado sin necesidad de utilizar esparadrapos. Son agentes muy versátiles que se pueden utilizar en la cabeza, en extremidad, en tórax, en extremidades, y pues realmente pues son importantes que formen parte de todos los IFAK e IPOCs. También tenemos híbridos, como puede ser el AirWrap. El AirWrap es un sistema híbrido que combina el vendaje
con una vejiga neumática que se puede hinchar para hacer compresión local sobre el foco de la herida y mantener estos agentes hemostáticos haciendo presión sobre el foco de la herida. Otro elemento importante que se utiliza bastante pues, aquí en la región donde yo estoy, que es en la montaña, en el Pirineo, es el Elite Clamp. Lo utilizan las fuerzas especiales de la Guardia Civil, pero también los equipos de evacuación en alta montaña. El Elite Clamp está previsto, pues como vemos aquí, de un sistema de cierre con pues, unos pequeños dientes que nos va a permitir aproximar la herida y lograr de esta forma un foco, digamos, de formación estable del coágulo y evitar pérdidas adicionales hemáticas, sobre todo para las laceraciones en accidentes de esquí, de snowboard o precipitados en la escalada, lo encontramos sumamente útil y también pues todos los equipos de intervención de la Guardia Civil lo llevan como parte de sus mochilas de respuesta táctica. Otro elemento importante cuando hablamos de los torniquetes es el programa del Stop the Bleed. Yo, pues, como embajador del American College para el programa de Stop the Bleed aquí en España, estamos propiciando y fomentando la diseminación de este tipo de conocimientos, no solo para el mundo, digamos, médico, hospitalario, sino también para todo lo que es esta parte prehospitalaria y en el caso mío personal, pues a nivel de la Universidad de Zaragoza y también con las fuerzas de seguridad del Estado, que es importante pues la intervención. Aquí vemos pues, una publicación de nuestra introducción. Esto fue hace ya 2 años en San Diego, en el American College, en la WST, presentando pues nuestra experiencia con la introducción del programa en Zaragoza. Cuando hablamos de los torniquetes, es importante tener en cuenta las recomendaciones que da el comité del TCCC y de la CS. Primero es no esperar para su colocación cuando está indicado, es quizá una de las cosas más importantes, porque ya que si perdemos tiempo podemos perder pues, hemorragia y sabemos que la mortalidad se va a incrementar de forma exponencial. Colocar el torniquete previo a la resucitación de fluidos va a ser clave para no propiciar la pérdida hemática. Colocarlo siempre proximal a la lesión, pero nunca sobre una articulación. Hay que apretarlo lo suficiente como para lograr un control eficaz de la hemorragia. Lo vamos a saber porque se va a detener la hemorragia. Aparte de ello, vamos a tener ausencia de pulso en esa extremidad. Si el sangrado no se detiene con un torniquete, podemos colocar un segundo dispositivo paralelo al primero y siempre por encima del anterior. Se debe revisar de forma periódica el pulso por ver que no se ha aflojado, sobre todo cuando se traslada al paciente. Y lo que también es muy importante es identificar el tipo de colocación, marcándolo ya sea en el torniquete o inclusive hasta en la frente del paciente para saber exactamente el tiempo que este dispositivo está colocado, entender que son dispositivos que generan una isquemia, van a provocar dolor y en pacientes que no estén chocados se debe administrar analgesia. Pero esto estamos hablando de todo este concepto y estas indicaciones desde el punto de vista del mundo civil. Cuando hablamos del aspecto táctico y hablamos del TCCC, hay varias fases en las cuales la aplicación del torniquete puede variar. Entonces, en lo que se llama la fase Care Under Fire o cuidados bajo fuego, en estos casos realmente no se busca colocar proximal a la herida, se busca colocar high and tight, que es lo más alto posible, lo más proximal posible en la extremidad, porque realmente estás bajo fuego enemigo, no puedes permitirte el lujo de hacer una colocación más precisa. Lo que te interesa en este caso es detener la hemorragia y poder seguir atendiendo la situación táctica. Si estamos en la situación de Tactical Field Care, que es una situación de asistencia táctica en el campo, o lo que se conoce ya no como la zona caliente, sino la zona templada, ahí ya sí se puede colocar, pues exponiendo un poco sobre el uniforme, pero exponiendo un poco con mayor localización la herida y limitando el grado de isquemia, colocándolo un poco más distal. Las normas para la aplicación, como decíamos, dependiendo de la situación táctica, va a ser siempre pues, evitar la pérdida hemática con pues, la colocación lo más alta y viendo pues, que tenemos ausencia de pulso distal. En este ambiente lo que se utiliza habitualmente es ketamina como analgesia
Pero es importante, sobre todo, resaltar los errores que se utilizan o que podemos incurrir cuando utilizamos este tipo de dispositivos. Uno es no usar el torniquete cuando está plenamente indicado. Segundo es usar el torniquete cuando no está indicado, porque podemos controlar la hemorragia sea con compresión local o con un agente hemostático. Colocarlo de forma muy proximal, si estamos en un contexto civil, podemos localizar la herida y podemos ir unos 5 centímetros por arriba, no hace falta colocarlo en la raíz del muslo necesariamente, o en la raíz de la extremidad superior. Hay que retirarlo cuando es posible, cuando ya tenemos el control o cuando ya tenemos estamos ya en el ambiente hospitalario. A veces hay que quitarlo en quirófano, pero nunca se quita por completo. Lo que se suele hacer es aflojar el torniquete, no retirarlo, sino aflojarlo y dejarlo in situ. Y esto también es interesante cuando hacemos cirugía de control de daños, si se va a trasladar el paciente a otro centro hospitalario. Si vas a hacer un shunt, siempre es recomendable en esa extremidad colocar un torniquete por encima, no apretarlo, pero dejarlo colocado y trasladar al paciente con el torniquete puesto. ¿Por qué? Porque si en el traslado, ese shunt, se llegara a lo que llaman los americanos dislodge o a salirse, el servicio que está trasladando el paciente puede rápidamente con el torniquete controlar una hemorragia que de lo contrario podría ser mortal. Nunca hay que cubrir un torniquete con un apósito cuando viene de un ambiente prehospitalario o de traslado. Hay que dejarlo plenamente visible y hay que siempre registrar el tiempo de colocación. Dentro de todos estos dispositivos de control de hemorragia, quizá uno de los más conocidos y más utilizados es el Combat Application Tourniquet, conocido también como CAT, de 7ª generación. Este dispositivo ha sido utilizado plenamente y probado en campos de batalla por distintos componentes, no solo del ejército americano, sino de varios ejércitos a nivel mundial. Tiene una eficacia prácticamente del 100% para la oclusión de las extremidades, de la hemorragia en las extremidades superiores e inferiores, y quizás uno de los torniquetes más fiables de los que hay en el mercado. Hay varios dispositivos o varias formas para poder portar este tipo de torniquete, y lo que es importante aquí es resaltar que los colores son normativo universal. Habitualmente los de color negro son de tipo táctico. De hecho, los SEALs, los Navy SEALs, le quitan el indicador rojo para ser totalmente oculto, que sea totalmente negro. El naranja, por convenio universal, es el torniquete de uso civil, y el azul es un torniquete que utilizamos para entrenamiento o para simulación. Y eso es un código que siempre deberíamos tratar de respetar para no utilizar torniquetes de simulación o de entrenamiento en situaciones o escenarios reales. Y pues este tipo de dispositivo lo que te permite es llevarlo ya sea pues siempre disponible en cualquier situación. Después tenemos el Soft Wide. Este es el Special Operation Force Tourniquet Wide. Hay varias versiones. La diferencia que tiene este con respecto al CAT, el mecanismo de funcionamiento, los torniquetes funcionan por varios mecanismos. Tenemos el mecanismo elástico, el mecanismo de manivela o el windlass, que es este, y el del CAT, y también tenemos los torniquetes elásticos. La diferencia que tiene el soft con respecto al CAT es que el soft está diseñado para situaciones tácticas y al utilizarlo no hace ningún tipo de ruido, es totalmente stealth. Tiene un sistema de fijación que es como con una trabilla, no hace ningún tipo de ruido al fijarlo, y a diferencia del CAT, la manivela está hecha de metal, es metálica y es un sistema también bastante resistente. También tenemos varios mecanismos o sistemas por los cuales estos torniquetes se pueden llevar. Lo puedes llevar en el tobillo, aquí como vemos por ejemplo con el grupo sanguíneo inclusive identificado, los puedes llevar en extremidad superior, pero lo que sí es que habitualmente cuando se utilizan estos son de uso táctico, todos los elementos del grupo táctico de intervención deben llevar el torniquete en el mismo sitio. Para de esta forma, si tú no lo puedes aplicar, el compañero que va contigo, que es parte del grupo de intervención, sepa rápidamente cómo localizarlo y cómo utilizarlo. Otro torniquete que también, pues, de extremidad, que también es de gran utilidad, pues, yo en lo personal lo utilizo cuando subo a la montaña, es mucho más práctico, es más pequeño, es el RATS. El RATS es el Rapid Application Tourniquet System,
y como vemos aquí, pues es un sistema que tiene que irse envolviendo, nunca haciéndolo estrecho, sino más bien buscando un margen amplio para que no te produzca ningún tipo de lesión neurológica o vascular. Pero la ventaja que tiene este dispositivo es que también se puede utilizar a nivel de uso veterinario. Como bien sabemos, los K9 o los grupos de intervención, los grupos tácticos, también tienen como parte de los equipos de intervención a grupos caninos, y ellos también pueden utilizar este tipo de torniquete para colocárselo sobre los equipos K9. Ellos también, hay varios modelos para poderlo llevar, porta torniquetes RATS, algunos más fáciles de utilizar, otros hay modelos según el gusto. Otro torniquete que inicialmente se diseñó para utilización por los grupos de intervención de paracaidistas es el SWAT, este es el Stretch, Wrap and Tuck Tourniquet, todos son siglas. Y realmente las ventajas que tiene este sistema es que te permite utilizarlo como agente de compresión o como vendaje compresivo y también como torniquete de extremidad. Quizá una de las grandes desventajas de este tipo de torniquetes es lo que se conoce como one-hand application. Cuando utilizamos torniquetes tenemos que ser capaces de usarlos con ambas manos en la extremidad superior e inferior, pero también poderlo colocar y desplegar con una sola mano, porque claro, son equipos para poderlos utilizar no solo en el body aid o la asistencia a un compañero o a una víctima civil, pero también de forma individual. Y la desventaja quizás que yo siempre le he visto al SWAT es que colocarlo de forma eficaz para uno mismo, de forma individual, o lo que se llama self-aid, realmente no es posible hacerlo con eficacia, pero es un dispositivo muy práctico, bastante económico, bastante fiable y de buena difusión también. Hay varios sistemas. Aquí tenemos, por ejemplo, el sistema Tourniquet. Hay varios. Son dispositivos que lo que hacen es que adaptan, en este caso prácticamente es la adaptación de un SOFT, de un Special Operations Forces Tourniquet, a un sistema de desplegado rápido que te facilita la utilización y la colocación del torniquete y también facilita su portabilidad. Pero hay que ser sinceros, aunque realmente no es lo ideal, no siempre los torniquetes comerciales van a estar disponibles, y lo importante en este caso, si tenemos que improvisar un torniquete, es tener los principios claros. Los torniquetes realmente, aunque no formalmente el American College y el programa Stop the Bleed propiciamos y fomentamos la utilización de torniquetes comerciales, como cirujano de trauma tienes que estar siempre preparado para cualquier tipo de contingencia y saber improvisar un torniquete, ya sea con un mosquetón o inclusive con una trauma shears, con unas tijeras de trauma, siempre va a ser un recurso útil utilizándolo como un sistema de manivela y de rotación. Hay artículos publicados, este es el que se conoce históricamente como el torniquete español, the Spanish Tourniquet, y es pues, o el torniquete Boy Scout. Realmente no son los torniquetes ideales, porque entendemos que elaborar un torniquete en situaciones extremas no tenemos el tiempo. Lo ideal es siempre tener a la mano en los servicios de urgencia, en las ambulancias. Yo lo tengo en mi coche, tengo uno de uso personal, lo tengo en casa, y como Pablito bien sabe, cuando estuvimos en Santander, que estuvimos hablando del tema, pues yo siempre llevo mi kit de control de hemorragia conmigo, y no solo para las clases, sino parte del uso cotidiano. Los torniquetes inicialmente se desarrollaron como una herramienta de extremidad, pero han evolucionado y realmente hoy en día también tenemos lo que se conoce como hemorragias de la unión, que por concepto también son hemorragias compresibles, y estos son lo que se conoce como junctional hemorrhage, y para este tipo de hemorragias tenemos una serie de dispositivos especiales que se conocen como junctional tourniquets. Los junctional tourniquets, básicamente aprobados por el comité del TCCC, son tres, básicamente, aunque ahora también hay un cuarto, el AJT,
pero históricamente son estos. Tenemos el JET, que es el Junctional Emergency Treatment Tool. Este realmente fue utilizado mucho y fomentado por John Holcomb, el célebre cirujano que trabajó muchos años en Houston y fue General Surgeon del ejército americano. Al lado tenemos al CROC, que es el Combat Ready Clamp. Este fue diseñado por un equipo entre los cuales también estaba Todd Rasmussen, que es otro también célebre cirujano de trauma del ejército americano y actualmente pues una de las figuras también de este tipo de dispositivos. Y por abajo tenemos quizá uno de los más versátiles, que es el SAM Junctional Tourniquet de SAM Medical, que es un dispositivo bastante versátil porque tiene la forma de cincha que nos permite utilizarlo como fijador de pelvis, y también tiene unas ventosas que incorpora un sistema neumático y nos permite hacer un control selectivo de ambas extremidades inferiores, pero también trae un sistema que se puede utilizar inclusive con una copa adaptadora para controlar hemorragias en extremidad superior y a nivel subclavicular de subclavias. Es un dispositivo bastante versátil y ese se ha utilizado mucho y se ha popularizado sobre todo para lo que se conoce como Dismounted Blast Injury o Complex Dismounted Blast Injuries, que son pues heridas de la infantería cuando tienen explosiones de dispositivos explosivos improvisados, o inclusive en el mundo civil para dispositivos improvisados por actos terroristas. Aunque realmente no son torniquetes, también los fijadores de pelvis son dispositivos de control vascular. Yo los incorporo en todos mis programas de formación para el control de hemorragia, porque sabemos que la hemorragia proveniente de fracturas de pelvis inestable, fracturas que conocemos como de libro abierto, o fracturas con hipotensión, fracturas complejas con disrupción sacroiliaca, es lo que se conoce como la fractura mortal o the killing fracture. Entonces sabemos que el tratamiento para las fracturas de pelvis con hipotensión va a ser básicamente 3 elementos básicos. Y el primero es el fundamental y es wrap them up. Wrap them up es cerrar esa pelvis y eso lo hacemos con un pelvic sling. El segundo es warm them up, mantenerlo caliente con infusiones de sangre o de hemoderivados a una temperatura adecuada. Y el tercero es fill them up. Fill them up sería rellenar al paciente porque son pacientes que han perdido una gran volemia. Lo ideal es resucitarlos con conceptos de resucitación de control de daños. Para el ambiente prehospitalario se puede utilizar este tipo de dispositivo. El pelvic sling tiene un sistema de fijación que es el True Force, que es un sistema que tiene, al ver ahí el clic, hace presión y tenemos una polea para poder hacer contrapresión. Lo importante es colocarlo a nivel de los trocánteres y no sobrecerrar la fractura. Lo importante es fijarla, pero no reducirla, porque también podemos incurrir en daños. Este tipo de dispositivos también se han diseñado para el mundo pediátrico. Aquí tenemos el Pelvic Binder, que es para uso exclusivamente pediátrico con un sistema de polea. Es un dispositivo bastante versátil y de gran utilidad. Pero una vez más, como comentábamos anteriormente, no siempre vamos a tener estos dispositivos comerciales disponibles y como vemos aquí, pues también podemos improvisarlo. Lo importante cuando lo vamos a improvisar y vamos a tratar de cerrar esta fractura es pues, utilizar una sábana que sea resistente. Si no nos queda otro remedio, pues tendremos que atar un nudo, pero lo ideal no es atar un nudo, lo ideal es utilizar pinzas de campo o backhouse para fijarlo, como lo estamos viendo aquí, y vemos en el control radiográfico como aquí se ha logrado reducir esa apertura a nivel de la sínfisis pubiana y reaproximar esa disrupción que tenemos a nivel pélvica, reduciendo de esta forma la hemorragia. También hay formas de improvisar estos fijadores de pelvis cuando estamos en un ambiente prehospitalario, un ambiente remoto, y no tenemos ningún tipo de herramientas quirúrgicas o dispositivos comerciales. Si vemos aquí, pues cortando directamente el pantalón, se puede improvisar un fijador de pelvis de una forma pues bastante sencilla. Y lo que es importante también cuando hacemos este tipo de maniobra es mantener tanto las rodillas como los pies atados
lo que se llama una inmovilización en forma de sirena para evitar, digamos, las pérdidas hemáticas. Otros dispositivos que también pues, son de gran utilidad para el control de hemorragia. Hace recientemente una presentación que tuvieron con otro gran cirujano que está en Chile, chileno. El doctor hablaba pues, del Rescue Foam. El Rescue Foam ya no es experimental, ya se está utilizando y es aquella espuma que se utiliza a nivel intraabdominal. Pero a mí, como ella lo comentó, voy a hablarle más bien un poco del XSTAT. El XSTAT ya no es un producto de experimentación, ya está disponible. Son unas jeringas precargadas, tienen unos pellets, como vemos aquí, y esto se va a introducir en el trayecto de herida. Es muy útil, sobre todo, para las hemorragias de la unión, junctional, y en las hemorragias proximales de extremidad. Y lo que vemos son estos pequeñas pellets que cuando entran en contacto con la sangre se expanden a 10 veces su volumen. A su vez están impregnadas con agentes hemostáticos y con un radiotrazador para poderlas retirar después en quirófano. Tenemos varios tamaños para poderlas colocar y también tenemos la versión que se conoce como X-Gauze, que ya viene incorporada a un sistema de gasa para hacer el empaquetamiento de la lesión, y esto puede ser, por ejemplo, muy útil para el empaquetamiento preperitoneal de la pelvis, por ejemplo, donde nos va a permitir no solo aumentar el volumen de esa gasa, sino también disponer de un agente hemostático de uso local, como puede ser el kaolin o el chitosan, para propiciar la formación de un coágulo estable. Actualmente también la FDA está buscando aprobación para lo que se conoce como el PPH o el Postpartum Hemorrhage XSTAT, que se puede colocar no solo en el contexto de trauma, sino en aquellas hemorragias puerperales con hipotonía uterina, colocarla dentro de la cavidad endometrial a través del cervix y lograr un control interno de una posible hemorragia puerperal. Estos dispositivos se integran en lo que se conoce pues, como IPOCs o Individual Patrol Officer Kits, o el IFAC, que son Individual First Aid Kits, o el clásico Bleeding Control. Estos dispositivos, como todo, son kits que ya vienen sellados al vacío y están destinados para distintos públicos. Los de uso táctico van a ser siempre de color negro, los de uso civil, habitualmente los torniquetes de color naranja, pero también van a traer guantes, van a traer un combat gauze, un agente hemostático, van a traer un vendaje israelí, y algunos inclusive traen un trozo de esparadrapo para poder utilizar el mismo envase de plástico en el cual viene el kit, para utilizarlo para ocluir traumatismos a nivel torácico. La diferencia entre el IPOC y el IFAC es que habitualmente el IFAC también puede traer agentes o apósitos para quemaduras, pero lo que es más importante, también te puede traer parches tipo Exit o Lifelint para traumatismo torácico, para la prevención del neumotórax a tensión. En el mundo táctico y de intervención se conocen como RTF o Rescue Task Force Bag, que son para uso. Estos son los que utilizan los equipos de intervención de la Guardia Civil, en los cuales hacemos cursos de entrenamiento con ellos y pues hacen sus propios kits. Adicionalmente, que no se ve en esta foto, también incorporan el Pleurojet, que es una especie de catéter especial para la descompresión del neumotórax a tensión. Y en el mundo civil, pues lo que deberíamos tener es este tipo de kits para cuando tengamos, digamos, atentados de múltiples víctimas, donde vamos a tener varios torniquetes. Aquí vemos varios high flint o sellos para control de neumotórax, 6 torniquetes de extremidad, quick clot, guantes, todo lo necesario para poder controlar la hemorragia, no solo en una víctima, sino en múltiples víctimas. Sabemos que en Inglaterra están desplegados en sitios tácticos donde los grupos de intervención, las fuerzas de seguridad y todo lo que es el sistema prehospitalario del NHS sabe dónde están, en estaciones estratégicas del metro, en los Estados Unidos también. Aquí en España estamos tratando de incorporarlo pues, en centros comerciales, en estadios,
y son pues dispositivos o kits que deben colocarse al lado de los desfibriladores. Yo creo que con esto, Pablito, pues cubrimos de una forma muy somera, de una forma bastante práctica, bastante sencilla, sin profundizar demasiado los dispositivos externos de control de hemorragia. El tema es apasionante, es demasiado extenso para poderlo cubrir en una charla. Realmente cada uno de estos dispositivos se le podría dedicar una charla de forma individual, pero yo creo que bueno, sirve un poco para abrir el apetito, para introducir pues, este concepto en nuestra audiencia y entender pues, que esto ha ido evolucionando del mundo civil pues, al mundo táctico y actualmente ya pues, al mundo prehospitalario en general. Sin duda alguna, Carlos, excelente presentación, bueno, a las cuales nos tienes acostumbrados. Mira, Carlos, unas preguntas interesantes. Que tú y yo crecimos cuando nos formamos en cirugía de trauma con una, digamos que, con una mala reputación que tenía el torniquete. De hecho, era en nuestra oportunidad era como medio proscrito. Y el torniquete ha vuelto a surgir. Y en ese momento nosotros nos criamos con el tema del Foley hemostático. Y de hecho que yo sé que tú, al igual que yo, pusimos mucho Foley hemostático. Hace poco, en el congreso pasado de la Sociedad Panamericana de Trauma, Analía ubicó un trabajo y presentó 500, creo que algo de 500 casos del Foley como ente temporal. Cuéntame un poco, porque sin duda alguna nosotros lo seguimos utilizando y hay oportunidades en las cuales sin duda alguna tiene utilidad. Inclusive, Carlos, a veces en pacientes lo hemos utilizado en conjunto, en pacientes donde utilizamos uno y otro, y en múltiples lugares, no solamente en miembros inferiores, sino en cara, inclusive intracorporales, pero no vamos a hablar en detalle de eso. ¿Qué piensas tú del Foley? Entonces, ¿tiene vigencia, no tiene vigencia? En un lugar donde no hay mucha cosa que hacer, ¿se puede utilizar? ¿Qué piensas con respecto a esto? Bueno, yo creo que el Foley es una herramienta universal. Nosotros lo utilizamos en el llanito mucho, no utilizábamos uno, utilizábamos múltiples. Sobre todo yo creo que uno de los sitios más clave. ¿Y cómo eso? Sí, donde más se utilizó realmente son los sitios de la unión, Junction, sobre todo también a nivel de la subclavia, porque te permitía colocarlo dentro de la cavidad torácica, hincharlo y traccionar de él, ¿no? A nivel pues, de muslo es de gran utilidad, inclusive hasta como un recurso de control de daños en cirugía hepática o en cirugía cardíaca. Eso. Es de gran utilidad. Yo creo que sigue siendo vigente. Desde el punto de vista táctico, desde el punto de vista prehospitalario, la única quizás desventaja cuando se puede utilizar, cuando está asociado a fracturas, cuando tú hinchas el balón con la movilización, el balón se puede romper si tienes alguna esquirla metálica o alguna esquirla ósea. Y eso, claro, desde el punto de vista táctico es algo que puede ser difícil, y por eso yo creo que son herramientas que son muy útiles sobre todo para el uso intrahospitalario, cuando no tienes otros recursos. De todas formas, yo creo que el torniquete es un dispositivo, realmente nunca estuvo desactualizado. Si realmente nosotros, por ejemplo, aquí en nuestro hospital y en el llanito, pues, los traumatólogos utilizan torniquetes desde hace años en cirugía ortopédica. Sí. Entonces, realmente lo que sí hay que derivar, y el mito, y esto es algo que yo me he documentado y he investigado con profundidad, el mito del torniquete surge sobre todo en las grandes batallas, ¿no? Que fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde se utilizaban muchísimo los torniquetes, se comenzaron a utilizar, pero el tiempo de evacuación de la víctima era muy grande. Y entonces se generaban lesiones de gangrena o isquemia, cuando realmente a veces había lesiones que no estaba indicado ni siquiera colocar el torniquete. Exacto. Realmente yo creo que su momento crítico, el punto de inflexión, fue la guerra de Vietnam, porque en la guerra de Vietnam ya comenzamos a ver que el 60%, fíjate que es curioso, en la guerra de Vietnam
y se repite también en Afganistán, Irak, el 60% de las muertes en el frente eran por hemorragia de extremidad. Solo el 6% por compromiso de la vía aérea y el 30%, el 33% por neumotoras a tensión. Entonces, ahí surge lo que se conoce como la evacuación aeromedicalizada. Los choppers, los famosos helicópteros de rescate, los Hueys del ejército americano, todos recordamos en las clásicas películas como Pelotón, por ejemplo, que te rescataban al soldado de infantería y te lo trasladaban a un MASH, o a lo que se conoce como hoy un Forward Surgical Team. El tiempo de evacuación de la víctima es mucho más rápido. El torniquete comienza a generar problemas cuando ya tienes más de 2 horas. Entonces realmente su tiempo de utilización desde el punto de vista táctico, por ejemplo, ahorita en cualquier gran ciudad, en Chile, en Santiago, en Madrid, en Barcelona o en Zaragoza, es impensable, es prácticamente impensable que tú tengas un accidente o una agresión y que el paciente tarde más de 2 horas en llegar al hospital. Es que habitualmente es media hora, 20 minutos, un cuarto de hora. Entonces es muy difícil que tú tengas complicaciones asociadas al torniquete de uso civil hoy en día. La única excepción que podemos nosotros incluir en esto es cuando estás en situaciones remotas. Estás, por ejemplo, muy aislado en la selva, en la montaña, haciendo una escalada entonces, claro, ahí pues hay que sopesar riesgo-beneficio. Pero yo creo que realmente hoy en día el mito ese que teníamos del torniquete ha caído. Hay evidencia sobrada de que es una herramienta eficaz, bien utilizada, y es que es un recurso valiosísimo. Inclusive en los servicios de urgencia, en todos los centros de trauma. El año pasado, pues, cuando estuve con Brian Cotton en el Memorial Hermann, en todos los centros de trauma, en Los Ángeles, en San Diego, tienes los torniquetes como parte del equipo, y yo sé que ustedes también, porque cuando estuve en Santiago, en el Sotero del Río, en el carro donde tienes el reboa y donde tienes todos los kits, también tenías tu CAT Tourniquet. Y es lo que debe ser. Hoy en día es una herramienta esencial, básica, y es un gran recurso para controlar la hemorragia de extremidad. Sí, fíjate que lo que dice es tan cierto que esta imagen que ves acá es un paciente que nosotros le colocamos ese torniquete y le colocamos la sonda de Foley también. O sea que ampliando los márgenes, ¿no? Y fíjate lo que tengo aquí, es algo que tú más o menos habías dicho, el estuche que me pareció súper genial, que el detalle que dijeras que la fuerza de seguridad, cosa de que yo a todos los que llegan al hospital, aquí se llaman carabineros, PDI, que es como la policía de investigaciones, les comento, les hablo acerca, les hago un speech y les hago una charla del torniquete y les digo, ustedes no tienen torniquete, pero me pareció sumamente importante, Carlos, que dijeras que el torniquete debe estar siempre en el mismo lugar. Claro, porque para que ellos se reconozcan entre ellos mismos como equipo dónde tiene el torniquete, porque probablemente esa persona pueda no utilizárselo a sí mismo o es abatido y utiliza el torniquete para otro. Súper interesante ese detalle. Y este torniquete que me lo regalaste tú, que es especial, cuando me diste el curso personalizado de Stop the Bleed allá en Santander, España, que es, o sea, si tú escogieras cuál torniquete fuera el más ideal, ¿cuál escogerías? No sé por qué pienso que pero ¿qué piensas tú? Por el bloqueo, el sistema de bloqueo que tiene, que a medida que tú lo aprietas, se va bloqueando y no se devuelve. Son muchos. Tú tienes ahí el que yo te obsequié, que yo lo utilizo mucho en el curso, es el 4Beacon, que es for Bleeding Control, kit grande. Este es el EPOC, no sé si lo logras ver aquí. Exactamente. Voy a poner aquí. Y en el reverso, aquí tenemos el torniquete CAT, el Quick Clot, el Combat Gas y los guantes. Ah, es el equipo, es un kit. Este es un kit, es el Individual Patrol Officer Kit. La diferencia con el respecto al que tú mostrabas, que es el Forbidden Control, es que ves el tamaño del tuyo, es mucho más grande. Sí, aquí está, Forbidden Control. Claro. Y es mucho más pequeño, ¿ves? Es mucho más stealth. Eso es correcto. Después, con respecto a los torniquetes, claro, hay muchísimos. Por ejemplo, tenemos el RMT, que este es un torniquete
se utiliza con un sistema de cremallera, y es un Ajá. torniquete bastante versátil, donde tú lo activas con un Ok. sistema de cremallera, y la verdad que es un torniquete muy fiable, muy robusto, de excelente calidad, viene con las instrucciones impresas, y es un torniquete magnífico. Uno de los otros que ya es que, como te comentaba, en el curso Son ya muchísimos, ¿no? Claro. tenemos muchos, es el MAT, que es el Mechanical Adjusting Tourniquet, que es este que ves aquí, no sé si lo logras Ajá. ver, Eso, ponen, y que uy, gira interesante, ¿no? como un cuff. Es un mundo, es realmente súper interesante. Y también lo que te comentaba, pues hasta inclusive llevamos siempre para los grupos de entrenamiento, sobre todo cuando lo hacemos con la Guardia Civil y con los equipos tácticos de intervención, este es el SAM Junctional Tourniquet, este es el torniquete de la Unión, Ok, 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 ok. y a nivel de la extremidad superior. Qué Uno de los maravilla. temas polémicos con los torniquetes que aprovecho porque estoy convencido de que alguien se estará haciendo las preguntas, es el uso, que antes era muy debatido, el uso del torniquete por debajo del codo o por debajo de la rodilla. Antes Ok, se decía que no. Hoy en día se ha demostrado que no es así, que sí se puede hacer, que igual ok, no es tan eficaz, pero que se puede aplicar. correcto. Otra gran área de polémica que surgió muchísimo y durante mucho tiempo con los torniquetes era si se podía o no, y inclusive hubo gente que se resistía de utilizarlo a nivel pediátrico. Oye, fíjate qué Claro, interesante, no sabía que había esa claro, disyuntiva en pediatría. claro, y se ha generado mucha polémica, pero es que en los cursos, y por eso yo invito a la audiencia a que contactemos y que desarrollamos programas de investigación y estudios prospectivos con todo esto, porque inclusive hasta para el uso pediátrico también he incorporado en mis cursos los torniquetes especialmente diseñados para pediatría. Es un mundo interesantísimo, es un mundo que daría, como te decía, prácticamente para hablar una charla de Claro, cada uno de los torniquetes, y estoy convencido que en el futuro, pues más adelante, cuando ya tengamos otra oportunidad, podremos planificar una charla más en profundidad, sobre todo los programas educativos. Yo creo que es buenísimo. importante con respecto a la formación y para la correcta utilización de todos estos dispositivos. El único problema con los torniquetes, como todo, es el coste. Entonces, claro, si tú tienes que comprarle torniquetes por ejemplo, a todos los hospitales o a todas las ambulancias, es un torniquete bastante costoso, es un torniquete que está por encima de los 50, 60 euros cada torniquete, y claro, quizá por temas presupuestarios Claro. es un equipo excelente, pero es un poco costoso y es quizá uno de los torniquetes de alta gama. Hoy actualmente aquí tengo varios que te podría mostrar, siempre los llevo conmigo, igual que la maleta es azul que tú bien conoces, Sí, sí. y llevo todas mis historias. Hay muchos dispositivos. Yo comencé con 2 o 3 en los cursos y actualmente estoy utilizando más de 8 y tenemos varios trabajos de los cuales te invito y los invito a participar, Buenísimo. saber cómo contactarme. Tenemos varios trabajos que estamos tratando de hacer de forma prospectiva para valorar pues, distintos dispositivos. Creo que lo importante es tener, como tú decías, tenerlo siempre en el mismo sitio, tenerlo disponible, que sea un equipo fiable y sobre todo pues tener las indicaciones claras, porque como recordamos, uno de los errores es no usarlo cuando está indicado. Correctamente. Una cosita ya casi para terminar. Esto que te acuerdas que me lo regalaste, no, mira aquí lo tengo firmado y todo. El kit de. Y el kit venía con esta venda. Y esta venda tiene una fecha de vencimiento. Te pregunto, ¿el torniquete, Carlos, debería yo tenerlo por un periodo de tiempo también? Uno. Dos, es de uso simple. Porque te confieso, hemos reutilizado torniquetes. Ahora, ¿qué es lo más idóneo? Porque obviamente esto tiene fecha de vencimiento, los vendajes claramente tienen fecha de vencimiento, pero el torniquete. Bueno, aquí es una pregunta cauciosa por lo siguiente. A ver, cuando te ponen una fecha de vencimiento, ten en cuenta que estos no son agentes farmacológicos.
Ajá. Son agentes de uso externo. Entonces, cuando te ponen una fecha de vencimiento, lo tienen que hacer por responsabilidad de la casa comercial. Porque ese es el tiempo de garantía que la casa comercial te garantiza a ti que ese producto está en condiciones de esterilidad. Exactamente. Los hemostáticos o los vendajes o tal. Yo, mi opinión en lo personal es que realmente pienso que a menos que tú no abras el empaque, si tú abres el empaque, pues ya es otra cosa, ¿no? Exacto. Lo que sí puede pasar es, por ejemplo, con los agentes hemostáticos de tipo Quick Clot, es que la eficacia del agente hemostático vaya Es perdiendo eficacia a lo largo del tiempo. Pero de ahí correcto. a que esté reindicado o que se haya vencido, realmente, pues, yo creo que no. O sea, siempre que, por ejemplo, el vendaje táctico realmente es una compresa que está ahí Claro. sellada al vacío. Si tú no abres el empaque, te puedo garantizar que lo puedes utilizar ya estando vencido sin ningún tipo de problema. No es lo ideal y evidentemente la casa comercial por normativa, por ejemplo aquí en Europa conocemos como normativa CE o de la Comunidad Europea, tienes que utilizar productos que estén, pues, que no estén outdated, que estén Ok. pero realmente de uso personal, el kit que yo tengo de uso personal, el EPOC que yo llevo, yo lo llevo vencido, ya hace ya un par de años, pero tampoco me planteo renovarlo, Correcto. porque considero que todavía es viable, se puede utilizar y no me hace falta por ahora renovarlo. Totalmente. Respecto a la reutilización de los torniquetes, a ver, por supuesto que se reutilizan. Lo importante es que después que lo has utilizado, tendrías que, si lo vas a reutilizar, hacer medidas para limpiarlo. Exacto. Si es posible, limpiarlo, secarlo y meterlo en un autoclave Correcto. o una forma de esterilización para que lo puedas tener otra vez pues, en un sistema sellado y tal. Pero ten en cuenta que los torniquetes de uso prehospitalario, los torniquetes, por ejemplo, que utilizas en el ejército, los torniquetes que utilizan los cuerpos tácticos de intervención y todo lo que es la medicina prehospitalaria, son torniquetes que se reutilizan. Yo te voy a poner Exacto. un ejemplo que recordarás con mucha facilidad. Eras como los collarines cervicales. ¿Te acuerdas los Exacto. collarines cervicales en el llanito? Claro. ¿Sabes? Y claro, son dispositivos realmente de usar y tirar, Claro. porque realmente son de un solo uso, pero yo creo que sinceramente, sobre todo con la situación que se está viviendo después de esta pandemia, que viene la segunda pandemia económica, Sí, y, la, ciertamente. y sobre todo cuando tenemos audiencia de países que están luchando con un presupuesto para poder dar una asistencia digna a poblaciones, no creo que sea ético y adecuado promover el uso y tirar de un dispositivo Claro. que creo que entendemos que puede salvar vidas y entendemos que si se hace de forma correcta y se limpia, no va a transmitir ninguna enfermedad. Totalmente correcto, totalmente correcto. Bueno, yo quedé súper complacido y seguramente, bueno, tocará responder algunas de las preguntas de toda la audiencia y voy a poner luego tu correo electrónico para que las personas que estén interesadas en apoyarte en esa bonita experiencia de la utilización de todos estos dispositivos, porque sé que lo están utilizando muchas personas, se comuniquen contigo. Carlos, para la unidad de trauma y urgencia es un placer volverte a tener. Sabes que no hace falta invitarte porque esta es tu casa. Y bueno, además de que prácticamente somos familia. ¿Tus palabras finales, Carlos? Bueno, yo quería dejarte con dos, tres cosas finales. Primero, valerme de la audiencia que tienes y del equipo de Sotero del Río para hacer realidad. Porque siempre, pues, yo creo que una de las cosas que tenemos que nosotros tratar de hacer, y lo digo desde donde estoy, pues que es en Zaragoza, España, pero viniendo de donde vengo, es que tenemos que esforzarnos por tener más presencia y más publicaciones. Eso. Entonces, a través de Sotero del Río y del resto de la audiencia de la Sociedad Panamericana que pueda estar presente, yo estoy organizando, y ya lo estoy haciendo en España, en Europa,
varios trabajos en los cuales los invito a participar para hacer estudios multicéntricos prospectivos con la utilización de este tipo de dispositivos. Segundo, quería felicitarte a ti, a Juan Pablo, y pues como ya tú sabes, pues el trío que formamos parte del capítulo de trauma cérvico-mediastínico en lo que es el manejo avanzado. ¡Qué bueno! Lo tienes en la mano, ya no lo tengo, qué privilegio. Ya es físico, me llegó hoy por Amazon. ¡Qué bueno! Es un honor haber formado parte del equipo del capítulo de trauma cérvico-mediastínico, pues estuve hablando con Fernando Turégano antes de ayer y eso, y coordinando actividades, y ha sido un placer. Y por último, yo creo que pues, felicitarte a ti y a todos los miembros de la unidad, porque sé que trabajar, atender trauma en situaciones de COVID es duro, es no solo duro desde el punto de vista físico, sino también emocional y psíquico. Prepararse es una situación que yo creo que habrá que aprender a vivir con ella, pero desde aquí, desde España, pues mandarle un fuerte abrazo a todos, mandarle mucho apoyo, mucho cariño a toda la comunidad latinoamericana que está pues ahora pues, sufriendo fuertemente con esta pandemia. Cierto. Y bueno, esto es la orden para cualquier duda, cualquier pregunta. Es un honor y un placer formar parte de esta academia del Sotero del Río. Buenísimo, Carlos. Un abrazo entonces. Buenísimo. Nos vemos pronto.